Muy buenos días, hermanos, bendecido día, bendecido domingo, día del Señor, un domingo más que podemos dar gracias a Dios, llenarnos de gozo y podernos nutrir de esa palabra viva y eficaz que Dios tiene para nosotros, esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos da paz, esa palabra que quita toda inquietud que tenemos, esa palabra que nos dice por dónde ir. El día de hoy el Evangelio nos habla sobre ese proyecto de Dios que a lo largo de los años corazones endurecidos terminan por abandonar. El proyecto perfecto del que Dios nos habla es el amor, es la vida, son sus hijos, es la unión. El Evangelio que corresponde al día de hoy es el Evangelio de San Marcos, del capítulo 10, versículos del 2 al 16. Y es que para entender esta parte del Evangelio es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que somos el punto culminante de la creación. Y es que sabemos, mis hermanos, que sí, Dios hace todo bien y nos hizo a las personas a su imagen y semejanza con el fin de que podamos vivir y relacionarnos con Él. A todos nos creó con la misma dignidad, varones, mujeres, cualquier raza. Todos reflejamos la belleza y la grandeza de Dios y nadie posee el modelo exclusivo de la belleza, ni de la máxima inteligencia, ni el amor por excelencia, pues nadie puede acaparar el parecido de Dios. Esta semejanza con Dios y el que solo con nosotros compartió, estos grandes atributos nos hacen el punto culminante de la creación. Nos dio la libertad para elegir el camino de la vida, el libre albedrío. Nos dio la capacidad de amar, de conocer, de analizar, de procrear, de transformar. Todo esto desde el principio que se estableció un diálogo con nosotros. Y es que lo dice así desde esos primeros momentos de la creación, en el Génesis, lo dice perfectamente, que en aquel día dijo el Señor Dios, que no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. No había ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una costilla, una costilla, y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, este sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Los dos estarían siendo uno mismo. Así es, mis hermanos, la creación de la mujer, de esa costilla del varón, simboliza que ambos tenemos igualdad, tenemos esa misma dignidad, sin distinción de sexo, edad, raza o grado de educación. Muestra que la unidad de la pareja es la más íntima entre las personas. Nos habla, mis hermanos, sobre el matrimonio, un llamado a la santidad en la relación entre el hombre y la mujer. El matrimonio, el sacramento que permite a los cónyuges amar profundamente y crecer en santidad. Y es que es bello saber que dos personas que conocemos por amor se sientan llamadas a compartir sus vidas, a decir, acepto, te quiero conmigo a mi lado.
Y en esta parte del Evangelio, mis hermanos, por una parte es lamentable tocar esta pequeña parte donde los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan esto para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Lícito es justo, permitido, razonable. Le preguntaban al mismo Jesús que si era justo, era permitido, que si era razonable divorciarse de su esposa. Para cualquier hombre. Y Jesús, con esa sabiduría que proviene del corazón, que proviene del Padre, que proviene de esa intimidad, les respondía que Moisés les prescribió esto debido a la dureza del corazón. Y es que, si lo vemos así, mis hermanos, durante el Antiguo Testamento, y creo que hasta la fecha de hoy, el hombre ha endurecido bastante el corazón, y Dios no se ha cansado de decir: no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Lo que Dios quiere es aconsejarnos. No es obligarnos a seguir la ley, no es obligarnos a que hagamos las cosas de una manera que nos sintamos prisioneros, que nos sintamos esclavos. Dios quiere aconsejarnos. Y les habla de esta dureza del corazón. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Él toca con mucha sabiduría esta parte, en cómo los une, y así, en esa unión forma una sola carne. Y asimismo, Jesús terminaba diciendo que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es importante ver esa parte donde Moisés les habla del divorcio. Como en el Antiguo Testamento Moisés nos habla del divorcio y lo que había permitido en aquel momento por aversión. Aversión significa desagrado, rechazo, repugnancia, aborrecimiento, odio, tirria. Todo eso lo permitió por lo que guardaba el corazón del hombre en ese entonces, y lo sigue haciendo. Lo que hoy en día podemos llamar incompatibilidad de caracteres. Lo que lleva a muchos a terminar por abandonar ese camino en común. Lo que empezó como una decisión, como un te amo, pues bueno, esto termina por abandonarse y se descubre que no había un cimiento en ese amor. Esto nos puede llevar a pensar si la dureza del corazón nubla el juicio y la perspectiva que Dios nos muestra. Pues bueno, en este capítulo, los primeros 3 versículos nos hablan de cómo podemos mancillar una persona. Estamos hablando de Deuteronomio del 24, el capítulo 24, los primeros 4 versículos. Y de estos primeros 3 versículos nos habla sobre cómo mancillar una persona, cómo herirla, cómo hacerle una llaga, cómo mancharla, cómo hacerla sentir usada, cómo hacerla dejar que quede de una manera vulgar, deshonrada, y afectar su reputación. Y en el 4 versículo, mis hermanos, queda algo impactante. Y aunque el mismo Moisés mencionó esto, tal cual, y cito: esto sería lamentable a los ojos del Señor, y tú no puedes manchar con pecado la tierra que el Señor, tu Dios, te da por herencia. Esto fue llevado a cabo
Y a esto se refería el mismo Jesús con la dureza de los corazones. Tan así. Podemos finalizar con este punto importante que Jesús nos hace ver al momento, mis hermanos, al momento de recibir a estos pequeños y al bendecirlos. Nos habla de ese punto importante de que no hay que separar lo que Dios hace y la importancia del proyecto que Dios tiene en nuestras vidas. Nadie mejor que Dios, nadie mejor que Dios para saber qué es lo correcto, lo que nos conviene en nuestra vida. Y esta parte me deja muy marcado porque podemos darle ese énfasis, ese lugar desde la niñez. En cómo esto puede ayudar desde la niñez. Nos dice que Jesús recibió a los niños, los bendijo y pidió que no se les impida a los niños acercarse a Él, asegurando que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en Él. Tal vez los apóstoles, tal vez nosotros en ese momento no entendemos a qué se refiere Jesús con esta parte de que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en Él. Y es que a lo que se refería Jesús es que un pequeño se maravilla de todo. Un pequeño se confía en los brazos de quien ama. Posee una mirada sencilla y un corazón dispuesto. Pero conforme pasan los años por situaciones a las cuales tal vez se nos ha hecho fácil llamar situaciones difíciles, ya que estando en ese momento y en la situación es complicado ver bien esa perspectiva, se nos puede nublar el juicio o se nos dificulta ver más allá o ver más de una perspectiva. Tal vez las emociones y los sentimientos que llegan por la misma preocupación, por el mismo miedo, la ansiedad, dolor, tristeza, por la desconfianza, por lo que estemos pasando. Todo aquello puede construir una coraza en nuestro ser para sentirnos inmunes a un daño próximo. A veces, después de pasar por ciertas situaciones en la vida, conforme pasan los años, para el adulto puede ser complicado abrirse e ir a confiar en los brazos de quien lo ama. Podemos sufrir un rechazo, podemos sufrir una herida, podremos cargar con esa llaga que dejó esa persona a la que solíamos amar, en la que solíamos confiar. Y eso nos hace duros de corazón, eso nos hace desconfiados, eso nos hace aislarnos de muchas personas, pero sobre todo nos hace aislarnos de la persona que menos tiene la culpa en todo esto, de Dios. Y es Dios quien nos espera, mis hermanos. Es Dios quien nos espera con los brazos abiertos. Es Dios quien nos espera sin importarle la edad. Es Dios quien nos espera y que nos demuestra cuánto nos ama. Dios nos muestra la importancia de que ese pequeño se deje amar por esos brazos que esperan por él. La importancia del saber en que puedo ver y conocer a alguien en quien puedo confiar y que ese niño, con el paso del tiempo, se convertirá en un adulto que debe abrirse a los cambios que reclama el reino. Sin importar la edad, puedes acercarte a Jesús con la confianza, con la ilusión, con el abandono
de ese niño o de esa niña, y con la certeza de que recibirás la ternura y su bendición para seguir madurando siempre en la vida. Jesús tenía un plan, y ese mismo plan, al momento de no querer alejar a esos pequeños, es porque esos pequeños necesitan ser guiados, necesitan conocer a Jesús, necesitan estar cerca de Él, necesitan saber que el amor va más allá de algo físico, va más allá del ser humano, que sí es parte de, pero el verdadero núcleo del amor proviene de Dios. La importancia de que aquel que acompaña a ese niño le vaya mostrando ese camino. Y la importancia de que el adulto pueda cuidar y sanar a ese niño que tal vez fue dañado. La importancia de que ese adulto se encuentre de nuevo con ese pequeño que ansía un abrazo y que necesita sanar y que necesita de nuevo estar en los brazos de Dios, que necesita soltar para recibir lo nuevo, que necesita soltar ese enojo, que necesita soltar ese coraje, que necesita soltar esa apatía, que necesita soltar ese dolor para recibir la abundancia que proviene de Dios, para poder recibir ese amor, esa paz, eso que solo Dios sabe dar. Y es que aquí, mis hermanos, todo tiene un propósito y el proyecto de Dios es perfecto. No hay que destruir, mis hermanos, no hay que separar lo que Dios ya unió. No hay que querer cambiar los planes que Dios ya tiene trazados. No hay que decirle a Dios cómo ser Dios. Es importante, mi hermano, que ese pequeño tenga ese discernimiento que nos lleva a esa reflexión. La importancia, mis hermanos, este es un punto muy importante, la importancia de no endurecer el corazón. La importancia de la vocación. ¿De qué es la vocación? Que la vocación es un llamado de amor y de entrega que tenemos, pues Dios la ha creado para cada persona con un propósito y con una misión. La vocación es un ministerio que se descubre y se vive en lo más íntimo de cada persona y que implica libertad. Y el matrimonio es un llamado a la santidad, es una vocación, mis hermanos, entre el hombre y la mujer. Es el sacramento que permite a los cónyuges amar más profundamente y crecer en la santidad. Y es bello saber que hay personas dispuestas a seguir, a luchar, a someterse a ese amor y dejar el egoísmo de lado para seguir ese plan de Dios. Que el día de hoy Dios nos bendiga más que con estas palabras, con su evangelio, con su gran amor, y pidamos corazones dóciles para que así como Salomón podamos pedirle: concédeme un corazón que se apegue a tu voluntad, Señor, un corazón que pueda seguirte al pie del cañón, un corazón sabio. Dame la sabiduría y la fuerza para estar siempre contigo, para entenderte en cada momento y en lo más difícil y en la corrección que a veces debo y necesito tener. Que el día de hoy, mis hermanos, no pase en vano la palabra de Dios y que la podamos guardar en nuestros corazones, hacer parte de nuestras vidas
y que la podamos compartir con el hermano. Pero primero que nada, que comience en nosotros, en nuestro hogar, y que podamos ser fieles a ese plan. Que podamos ser fieles si tú estás en ese llamado a la santidad, en esa vocación del matrimonio, ser fiel a tu esposa, llamarla como Dios quiere que la ames. Que podamos ser esos hijos de Dios al pie del cañón. Esos hombres y mujeres valientes, con gran discernimiento, con una gran valentía y con una gran disposición. Que Dios nos bendiga, nos dé la fuerza y nos dé eso que tanto necesitamos, hermanos, para que esto pueda ser morada en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos seguir a ese Dios vivo que nos promete la vida eterna. Que tengan un bendecido día.